Bueno, muy buenas chicos. Después de haber estudiado en este tema 10 el humanismo y después de haber visto también el Renacimiento, tanto el 480, el 580 como el Renacimiento en España, llega el momento de aproximarnos a un hecho histórico importantísimo que sacudió por completo los inicios de la Edad Moderna, los inicios del siglo XVI, que no fue otra cosa que la Reforma Protestante, es decir, un cambio absolutamente radical en el plano religioso. ¿Vale? Ya sabéis que el plano religioso, pues, a lo largo de la historia, ha condicionado muchísimo todos los procesos bélicos, sociales, económicos, etc. Así que ahora lo que vamos a hacer es aproximarnos, pues, a ese momento. ¿Vale? Entonces, ¿qué supuso la Reforma? Vale, lo primero de todo, recordad que el cristianismo como movimiento religioso, como creencia religiosa, no es una creencia que esté unificada bajo una sola forma de entender la fe. Ya sabéis que los cristianos, y ahí sí que hablo en primera persona por supuesto, pues estamos divididos en distintas formas distintas de entender pues cuestiones como pues la Trinidad, los santos, la Virgen, la comunión y cuestiones de esa índole, ¿no? Ya sabéis que la primera gran división que tuvimos en la Iglesia pues fue el cisma de Oriente, eso que estudiasteis el año pasado en segundo de la ESO, ¿vale? Recordad que el cisma de Oriente ocurrió en el año 1054 y fue la separación entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, que la tenemos principalmente en los países del este de Europa. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el segundo gran momento de desunión de la Iglesia cristiana, que va a ser esta reforma en el siglo XVI. ¿Por qué sucede? Pues fijaos, algunas de las causas las tenemos que encontrar en la crisis que estaba padeciendo la Iglesia a principios de la Edad Moderna. ¿Por qué? Pues fijaos, por un lado, por los lujos y las opulencias, las riquezas bajo las cuales vivía parte del clero, que lógicamente pues iban quizás bastante en contra de algunas de las enseñanzas del propio Jesucristo, ¿verdad? Después también sucedían algunas cosas bastante cuestionables. Por ejemplo, en aquellos momentos, pues en muchos casos se compraban incluso algunos cargos eclesiales sin ningún tipo de vocación. Recordad que algunos burgueses, pues la forma que tenían de escapar de ese estamento no privilegiado, es decir, para intentar dejar de pagar impuestos y cosas de ese estilo, pues era pues sencillamente utilizar sus riquezas para comprar un cargo eclesial. Claro, estos burgueses tenían realmente una vocación religiosa de entrega, de sacrificio a los demás, pues no. Lo único que tenían pues era afán económico y por eso lo único que querían era no pagar impuestos en ese caso. Además, en muchas ocasiones la formación del clero era escasa, especialmente en comparación con ese boom del conocimiento que estábamos experimentando a finales de la Edad Media y a inicios de la Edad Moderna, ¿no? Y luego, claro, el hecho de que desde mediados y finales del siglo XV se hubiese expandido por toda Europa textos religiosos gracias a la imprenta de Gutenberg, pues eso hizo que la Biblia estuviese más disponible para muchas más personas y que por lo tanto la gente empezase a leer la Biblia y también en cierto sentido a interpretarla un poco a su modo y por lo tanto a cuestionar algunas de las actitudes del clero. Y por lo tanto se genera una especie de clima crítico, bueno, pues al tener la gente acceso a los textos sagrados. Entonces, el problema vino porque la Iglesia en aquel momento fue incapaz de dar una respuesta a todo esto. Y entonces surgieron una serie de voces bastante críticas con la Iglesia. Y todo esto aumentó exponencialmente con la cuestión de las indulgencias. A finales del siglo XV e inicios del siglo XVI estaba, entre comillas, de moda esto de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Pues documentos expedidos por el Vaticano que permitían comprar el perdón de los pecados. Es decir, se te perdonaban pecados graves siempre y cuando pagaras una cantidad económica. Claro, ¿qué es lo que sucedió en aquel momento? Pues fijaos, este personaje que tenéis aquí, ¿vale? Este personaje que tenéis aquí, ¿vale? Este es el Papa León X, ¿vale? Este es el Papa León X. Pues fijaos qué es lo que hizo. En el año 1515, lo que hizo León X fue convocar indulgencias para pagar la construcción de San Pedro del Vaticano, de la Basílica de San Pedro del Vaticano que hemos visto en otras presentaciones anteriores, ¿no? Claro,
una de las personas que estaba siendo más crítica con la Iglesia, que fue Martín Lutero, ¿vale? Que le tenéis aquí debajo, pues lo que hizo fue criticar con mucha dureza esta medida, criticar al Papa, criticar a los altos cargos eclesiales y sobre todo, criticar con muchísima fuerza las indulgencias. Y entonces, 2 años después, en el año 1517, clava sus 95 tesis, ¿vale? Que es como una especie de compendio de todas esas críticas tremendas contra el abuso del clero, contra las riquezas, el desconocimiento, las corruptelas, etcétera, etcétera, del clero, y las clava en la catedral-universidad en Wittenberg, en Alemania. Claro, eso generó un terremoto absoluto en todos los planos de la Iglesia Católica y, lógicamente, el Papa le pidió que se retractara. Échate atrás, Martín Lutero, con esas 95 tesis, con esas críticas tan feroces que estás vertiendo sobre nosotros. Pues lógicamente Martín Lutero, que era un monje agustino, por cierto, pues no lo hace, no se retracta y por lo tanto será excomulgado, es decir, será apartado de la Iglesia Católica. ¿Eso qué es lo que va a generar? Una división tremenda. ¿Por qué? Porque Lutero sí que tenía muchísimos seguidores, especialmente en Alemania, especialmente en zonas del noreste de Europa. Y frente a él se va a posicionar, lógicamente, el Papado, el Vaticano y todos aquellos que permanezcan fieles a la Iglesia Católica Romana, por decirlo así. ¿Cuál va a ser la doctrina que va a defender Lutero? Pues en primer lugar, quizás sí que podríamos entender que Lutero en algunas cuestiones pues sí que podría llevar algo de razón, ¿no? Pero desde un punto de vista estrictamente católico, una de sus premisas pues posiblemente no sería fácilmente aplicable y quizás es esta primera, la salvación mediante la fe, no por las obras. Los católicos creemos, pues que realmente son las obras las que te van a hacer el día de mañana llegar al cielo o te van a hacer merecedor de ir al paraíso, ¿no? Una persona buena es una persona con obras buenas y por lo tanto una persona que va a ir al cielo. Eso dentro de la doctrina luterana no se entiende de esa forma, sino que tú te salvas si tu fe realmente es pura, si tú crees muy firmemente en Dios y en Cristo. Eso, según los luteranos, es lo que te va a hacer tener buenas obras, pero realmente lo que te salva es la fe. Después, vamos a ver cómo en algunos presupuestos de la doctrina luterana los sacerdotes pierden importancia. Tú te puedes relacionar directamente con Dios mediante la oración sin necesidad de intermediarios. Entonces, en esto, pues vemos, por ejemplo, que los sacerdotes pierden importancia, al igual que lo siguiente que vamos a ver. La fuente de verdad son las Sagradas Escrituras, por supuesto, pero se pueden interpretar. Es decir, ya no necesitas que te venga el Papa, que te venga el obispo, que te venga el párroco a interpretar las Sagradas Escrituras por ti, sino que tú las puedes interpretar por ti mismo. De forma que, claro, como tú puedes interpretar las Sagradas Escrituras a tu forma, pues van a surgir distintas maneras distintas de entender la religión, de entender el cristianismo. Lógicamente, teniendo en cuenta que el Papa León X excomulgó a Martín Lutero, pues lógicamente los luteranos no van a reconocer la autoridad del Papa, ¿vale? Y luego además, pues solo va a haber 2 sacramentos verdaderos, esto es en un inicio, ¿vale? En aquel momento de la doctrina luterana, ¿vale? Solo va a haber, pues 2 sacramentos verdaderos, por un lado el bautismo y por otro lado la Eucaristía. Ahora bien, la Eucaristía, los luteranos no la entienden 100% como los católicos, ¿no? Por ejemplo, cuando en una misa católica llega el momento de la consagración, que es ese momento en el cual el sacerdote eleva el pan y el vino, hay mucha gente que, por ejemplo, se arrodilla, ¿no? Pues en ese momento los católicos creemos que se produce una transustanciación, es decir, que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Los luteranos no lo entienden 100% de esa manera, no entienden la Eucaristía como transustanciación, sino como cosustanciación, es decir, que el pan y el vino coexisten con la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces, es un matiz pequeñito, pero bueno, pues diferencial en ese sentido, ¿vale? Después, teniendo en cuenta que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, solo se debe rendir culto a Jesucristo, no a la Virgen y a los santos.
La Virgen y los santos, bueno, pues están ahí, pueden ayudar a entender ciertos aspectos de la fe, se les puede utilizar para explicar algunos conceptos, algunos pasajes históricos, pero no se les debe rendir culto. Esto tiene una materialización muy normal. Si alguna vez vais a algún país de mayoría protestante o luterana, veréis que en las iglesias, por norma general, no suele haber estatuas ni de la Virgen ni de los santos, por norma general. ¿Vale? Entonces, tenemos una cruz, tenemos a Jesucristo, pero en una iglesia luterana protestante, en muchas ocasiones, no hay estatuas de la Virgen o de los santos, ¿no? Eso, en cambio, en las iglesias católicas, pues es lo más normal del mundo. Y luego, el celibato es algo impuesto por las altas jerarquías eclesiales y, por lo tanto, según la doctrina luterana, no debe ser obligatorio. Claro, como podéis imaginar, esto supuso una auténtica bomba en el medio, en el centro de Europa. Y todas estas doctrinas revolucionarias de Martín Lutero rápidamente se fueron expandiendo pues, por toda Europa, ¿vale? Y lo que en un primer momento fue algo estrictamente religioso, pues rápidamente se contaminó y llegó al plano de la política, especialmente en aquella época en la cual pues, política y religión muchas veces iban entrelazadas. Entonces, en Alemania, por ejemplo, en Alemania el emperador era Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, ¿no? Y era un emperador católico. ¿Qué hicieron muchos nobles para debilitar a Carlos V? Pues abrazar con fuerza el luteranismo con la intención de debilitar al emperador, ¿no? Aquí tenemos a Carlos V. Después, ¿qué sucedió en Suiza? Pues fijaos, en Suiza lo que sucedió fue que triunfó con bastante fuerza la doctrina de Calvino. Y a partir de ahí, bueno, pues surgió un movimiento denominado el calvinismo. ¿En qué creía el calvinismo? Pues el calvinismo creía en la predestinación, ¿vale? Es decir, desde el nacimiento, el ser humano está predestinado o bien a la salvación o bien a la condenación. Es decir, que aquí lo que sí que no tiene ningún tipo de importancia son las obras, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú estás predestinado. Entonces, si estás predestinado a ir al cielo, pues bueno, pues puedes comportarte como te dé absolutamente la gana, porque estás predestinado a la salvación o estás predestinado a la condenación eterna. Lógicamente, si a ti te preguntan, pues lógicamente estás predestinado para la salvación. Faltaría más. ¿Dónde triunfó esto? Pues en Suiza, en algunos focos en Francia, a los calvinistas franceses se les llamará hugonotes, y también en algunas zonas de la isla de Gran Bretaña, especialmente en el norte, en Escocia, que les llamaremos, bueno, por los puritanos. Y luego, por último, esta expansión de la Reforma tomó, bueno, pues una forma propia en Inglaterra, gracias a Enrique VIII, que le tenemos aquí abajo a la derecha, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Enrique VIII? Montar su propio chiringuito, aunque suene un poquito burdo esto que acabo de decir, ¿no? Pero Enrique VIII lo que hace es montar su propia escisión del cristianismo. Y entonces forma la Iglesia Anglicana. ¿Qué es lo que hace Enrique VIII? Pues Enrique VIII, ya sabéis que, bueno, pues él quería divorciarse de Catalina Aragón para casarse con Ana Bolena, pero el Papa no le dejaba divorciarse. De hecho, bueno, incluso su principal consejero, Tomás Moro, como os conté yo en su día, bueno, pues estaba radicalmente en contra de lo que quería hacer Enrique VIII. Entonces, bueno, pues lo que hace Enrique VIII es mata a Catalina Aragón, mata a Tomás Moro, firma el acta de supremacía y crea la Iglesia Anglicana, en la cual él es la cabeza de la Iglesia. Es decir, que el rey en Inglaterra pasa de tener estrictamente el poder político a tener el poder político y religioso. Es decir, es la máxima autoridad del Estado y de la Iglesia. Y eso hoy en día sigue sucediendo dentro de la Iglesia Anglicana. La máxima autoridad de la Iglesia Anglicana actual es la reina de Inglaterra. ¿De acuerdo? Claro, frente a todo este movimiento revolucionario reformista, pues obviamente la Iglesia Católica no se quedó de brazos cruzados, ¿no? Y entonces, lógicamente, pues llevó a cabo una serie de medidas destinadas a poner freno a esa reforma protestante, ¿vale? Y va a ser lo que conoceremos como la contrarreforma, ir en contra de la reforma, la contrarreforma. ¿En qué va a consistir esa contrarreforma? Veis que aquí os pongo una reunión de muchísimas personas porque eso va a ser el denominado Concilio de Trento.
¿vale? El Concilio de Trento, que se inició en el año 1545 y que se tradujo en unas 24, 20, no sé si eran 25 sesiones o por ahí, unas 25 sesiones prácticamente desde el año 1545 hasta el año 1563, ¿vale? ¿Qué era ese Concilio de Trento? Pues en un primer momento el Concilio de Trento intentó que fuese un concilio pues, ecuménico, es decir, un concilio donde participaran católicos, protestantes, es decir, sencillamente con la intención de aclarar temas doctrinales, ¿vale? Entonces, en ese Concilio de Trento, el Papa Paulo III también convocó a los protestantes, es decir, a aquellos que seguían pues, a Lutero, a Calvino, etc. Pero claro, como los protestantes ya habían sido excomulgados por ser protestantes, no podían votar en ese Concilio de Trento. Así que al final, pues en ese Concilio de Trento, lógicamente no estuvieron presentes los protestantes, no estuvieron presentes los luteranos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cuáles fueron los temas aclaratorios? ¿Qué cosas se aclararon? ¿Qué cosas se defendieron a ultranza? Pues lógicamente se confirmó toda la doctrina católica. ¿Los luteranos decían que la salvación es mediante la fe? Pues aquí, en el Concilio de Trento católico contrarreformista, defendemos que son las obras las que llevan a la salvación. ¿Que los luteranos dicen que solo hay 2 sacramentos? Confirmamos que los sacramentos son 7. 7. ¿Vale? La penitencia, la confirmación, la unción de los enfermos, el matrimonio, el orden sacerdotal, por supuesto, aparte de la Eucaristía y del bautismo. Faltaría más. ¿Que los luteranos dicen que el culto a la Virgen y a los santos debe prohibirse? Nosotros lo reafirmamos. ¿Que los luteranos dicen que el celibato y que el matrimonio, no sé qué? Aquí afirmamos el celibato del sacerdocio y la indisolubilidad del matrimonio. Entonces, como veis, se confirma toda la doctrina católica que los luteranos habían puesto en duda. Después, para poder dar respuesta a todas esas críticas que los luteranos estaban vertiendo en contra de la Iglesia Católica, se fundan seminarios para mejorar la formación del clero, para que los curas, los sacerdotes puedan dar respuesta a las inquietudes de sus feligreses. Y además, pues para intentar desterrar esa fama de esas malas prácticas del clero y de esas compraventas de cargos eclesiales, toda esa mala reputación que estaba teniendo el clero a finales de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna, pues se instituyen nuevos códigos morales y nuevas normas de conducta pues para desterrar toda esa mala fama, ¿no? Y luego, pues si los textos y las 95 tesis de Lutero están corriendo por toda Europa a la velocidad de la luz, pues lógicamente la Iglesia Católica tendrá que fundar nuevos instrumentos o nuevos medios para intentar extender la doctrina. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer la Iglesia Católica? Pues fundar nuevas escuelas regentadas en muchos casos por órdenes religiosas para confirmar la doctrina católica, para enseñarla al pueblo. Y lógicamente, si por ahí están las 95 tesis de Lutero rondando, pues nosotros creamos nuestro catecismo. Eso que a lo mejor algunos de vosotros incluso pues utilizasteis, pues por ejemplo, para hacer la comunión, ¿no? Donde viene qué es el credo, donde viene el Padre Nuestro, donde viene el Ave María, donde vienen cuáles son los sacramentos. Entonces, es decir, un librito pequeñito que sea un compendio de cuál es la doctrina de la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Obviamente, la Contrarreforma, pues como os he dicho antes, fue muy impulsada por órdenes religiosas. Y aquí os pongo a Santa Teresa. ¿Por qué? Porque Santa Teresa, que a muchos, lógicamente, pues os sonará por su mística, por su literatura, etc., lo que va a hacer es reformar la Orden del Carmelo, reformar la Orden de las Carmelitas Descalzas. Y entonces va a impulsar un modo de vida mucho más sencillo, mucho más llano, de reclusión, de clausura, de oración, de intimismo, ¿vale? Entonces, en eso se va a traducir en una purificación, en cierta medida, por parte de Santa Teresa, de esa orden religiosa. De forma que Santa Teresa lo que va a exigir es mucha más coherencia a todas las monjas que formen parte de las Carmelitas Descalzas. Y luego, de cara afuera, pues aquí vemos a San Ignacio de Loyola, que va a fundar la Compañía de Jesús, popularmente conocida como la Orden de los Jesuitas, ¿vale? Los jesuitas hoy en día, de hecho, es una de las órdenes religiosas más importantes de todas. El Papa Francisco es jesuita, ¿vale?
Pues en aquel momento, ¿vale? Los jesuitas son fundados, creo recordar, del año 1540, creo recordar. Entonces, claro, su fundación es casi casi a la vez que el Concilio de Trento, es decir, que los jesuitas van a ser algunos de los principales impulsores en la expansión de esta doctrina contrarreformista y sobre todo más allá de las fronteras de España, ¿vale? Además, recordad una cosa, los jesuitas, aparte de los 3 votos, ¿vale? De cualquier sacerdote, tienen un cuarto voto, que es el voto de obediencia explícita al Papa. De forma que, como os podéis imaginar, pues en este contexto de división en Europa, pues los jesuitas fueron un instrumento muy, 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 muy poderoso al servicio del papado para extender la doctrina contrarreformista. Claro, como os he dicho antes, en algunos países se va a defender a ultranza la contrarreforma católica y en otros países se va a defender a ultranza la reforma protestante, de forma que Europa va a quedar dividida en 2 bloques, ¿vale? En 2 bloques, además, muy, 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 muy marcados. Si os fijáis, en toda la parte del norte de Europa va a triunfar todas las ideas de la Reforma. Ya sea en Inglaterra el anglicanismo, ya sea en Países Bajos o en Escocia, donde va a triunfar pues, las doctrinas calvinistas, o ya sea principalmente en Escandinavia y en toda la zona de Dinamarca y lo que hoy sería el este y el norte de Alemania, que va a triunfar el luteranismo. Pero es que además, fijaos, que también en Suiza vamos a tener dominio absoluto del calvinismo y además también en algunos focos en Francia pues vamos a tener por ahí a los hugonotes, ¿vale? Es decir, calvinistas franceses que van a intentar iniciar revueltas. Y en el resto, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Pues lo que vamos a tener es dominio absolutamente católico, ¿vale? En España, por supuesto, Portugal, en los estados pontificios, Francia, etc. Entonces, lo que veis es pues una polarización muy grande en 2 bloques en Europa. Por un lado, los países del centro de Europa y del norte, que van a ser protestantes, el resto de países católicos. Y luego recordad que en el este de Europa pues tenemos a los ortodoxos, ¿vale? ¿Esto en qué se va a traducir? Pues en guerras de religión, enfrentamiento bélico. Una de las grandes guerras de la historia, que es la guerra de los 30 años, tendrá un componente muy, muy, muy marcado en el plano religioso, ¿vale? Después se van a producir un montón de persecuciones. Por un lado, en los países católicos, persecuciones a los protestantes, la Santa Inquisición, los estatutos de limpieza de sangre, es decir, que para ostentar algún cargo público, por lo menos tus antecesores familiares tenían que ser católicos, ¿no? Fundar índices de libros prohibidos, es decir, que como te pillen leyendo algún libro prohibido por la Iglesia Católica, catapum, a la hoguera, ¿no? Y luego al revés. En los países protestantes, persecuciones a los católicos, ¿no? Por ejemplo, en la Suiza calvinista se creó un régimen absoluto de represión a todos los que no fueran calvinistas. El pobre Miguel Servet, que en su día hablamos de él, cuando hablábamos del humanismo, pues pasó por la Suiza calvinista y le mataron, ¿vale? Y le mataron por no plegarse a la doctrina calvinista. Entonces, como veis, pues se generó una polarización absoluta y total. Por lo tanto, tened en cuenta que todo esto llega a nuestros días. Es decir, que hoy en día, aunque, bueno, no hay guerras de religión dentro del cristianismo como tal, pero todas esas diferencias entre católicos y protestantes, a las que hay que sumar las que ya existían desde el siglo XI con los ortodoxos, pues muchas de ellas hoy en día siguen persistiendo, ¿vale? Es decir, hoy en día en Reino Unido sigue primando sobre todo los anglicanos, ¿no? En algunas zonas de Alemania y por supuesto del norte de Europa siguen siendo protestantes luteranos. En Rusia siguen siendo, por supuesto, ortodoxos. Es decir, que estas diferencias que surgieron, algunas en el siglo XI, otras en el siglo XVI, hoy en día siguen existiendo. La diferencia es que, bueno, pues hoy no nos matamos por ello, y digo hoy, ¿vale? Digo hoy porque ya sabéis que en Irlanda hasta hace 2 telediarios, digo un año, hasta hace un año, pues sí que ha habido muertos a causa de la división religiosa.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues con esto ya prácticamente finiquitaríamos este tema, donde hemos abordado pues, cuestiones tan interesantes del siglo XVI como, bueno, del siglo XV y del siglo XVI, como el humanismo, el Renacimiento y luego estos movimientos religiosos tan importantes que son la Reforma y la Contrarreforma. Pues nada, chicos, un fuerte abrazo y a seguir cuidándose.